Bueno, en Sanos y Sanas de la Azotea vamos a charlar unos minutos con Santiago Quintana. Él es sociólogo, magíster en sistemas de salud y seguridad social, también es escritor con temas referidos a la temática. Y bueno, por estos días queríamos tratar de reflexionar y entender un poco de qué se trata este DNU que nos tiene a todos expectantes, que hoy comienza a estar en vigencia en la Argentina, y qué puntos son importantes para tratar de entender esa salud que nos implica en lo diario, en lo cotidiano. Muchas personas nos escriben, Santiago, para ver cómo de acá en más qué puede ir pasando, ¿no? Si bien hoy, como yo decía, entra en vigencia este DNU, veremos cómo se va dando. Gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Sí, la verdad que estamos con mucho trabajo, todos los especialistas sectoriales analizando y tratando de interpretar todas estas reformas, en mi caso en el ámbito de la salud, bueno, tratando de encontrar también entre líneas, ¿no?, lo que hay detrás de las cuestiones que se ven modificadas, derogadas, tanto del DNU como de la ley ómnibus, ¿no? Así que me parece interesante poder hablar un poco de esto. Santiago, en principio hay un tema que me parece que es como muy visible, es que tiene que ver con los medicamentos. Hoy justamente, hoy viernes, va a haber un parate de 1 hora de las farmacias. ¿Qué implica esto para los medicamentos, estas medidas? Sí, es interesante la cosa. De las 6 leyes que toca el DNU, 3 están vinculadas a los medicamentos de alguna u otra manera. Por un lado, respecto a la Ley de Declaración de Interés Nacional y Estratégico de la Actividad de los Laboratorios y Producción Pública, lo que hace básicamente es derogarla y dejaría de estar en funcionamiento la ANLAP, es la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, ¿no?, que tiene el objetivo de articular y promover la actividad de los laboratorios de producción pública más que nada, y esto lo que generaría es un desfinanciamiento. Por otro lado, la utilización de medicamentos por su nombre genérico, todos recordarán aquella ley de principios del 2002-2003, sí, cuando era ministro Ginés González García, sacó esta ley que la verdad que tuvo mucho impacto en el precio de los medicamentos. Lo que se hace en este caso es que se va a estar viendo modificada el artículo 2, que implica que el farmacéutico ya no se encuentra obligado a ofrecer al usuario ni brindarle un medicamento de menor precio. También dice que este profesional ya no cuenta con la competencia de la situación, solo de la dispensa. Y se quita, por tanto, la libertad de la prescripción y dispensa por la elección del principio activo. Esto tiene que ver más que nada con... acá hay una paradoja, ¿no?, porque en principio lo que plantea el gobierno es toda una serie de reformas que habiliten o promuevan el libre acceso, la libre competencia. En este caso no va a generar eso, sino lo que va a suceder es que se van a ver fortalecidos los oligopolios, ¿no? Y por otro lado, se va a ver también regulada el régimen legal del ejercicio de la actividad farmacéutica y la habilitación, sí, de las farmacias y droguerías. Esto también es importante porque se va a ver muy afectadas las farmacias de barrio, ¿no? Uh-huh. Tal como las conocemos, porque lo que se va a plantear es básicamente la libre venta de medicamentos en kioscos o en cualquier otro tipo de lugares, ¿no? Y también, entre otras cosas, que las droguerías puedan realizar venta de recetas particulares. Todo este tipo de modificaciones, la verdad que están teniendo mucha resistencia sectorial. La Cámara de Farmacias ya se expresó y está totalmente en contra, así que veremos qué es lo que sucede. Obviamente a partir de hoy este decreto entra en vigencia, pero bueno, hay una serie de presentaciones judiciales que darán cuenta o no de que se pueda haber modificado a esto o algunos puntos de esto por lo menos, ¿no? Porque Santiago, se va a ver muy impactado en el bolsillo de la gente sobre todo. Claro, Santiago, estamos hablando de medicamentos más caros, prácticamente que no esté el farmacéutico, sino que pueda, o sea, casi que prescindir de alguna manera de
ese farmacéutico que tenemos en el barrio, incluso que se pueda vender, como pasó en algún momento, en lugares que no tienen que ver justamente con la farmacia. Estamos hablando... Totalmente. Estamos hablando Totalmente. Mira, acá cada una de estas reformas, digo, para darle también una lectura política que me parece que es necesaria, sí. Cada una de estas reformas tiene algún sector de la economía al cual beneficia. En este caso vos recordarás que en los años de Macri se ha hecho un intento para que las grandes cadenas farmacéuticas puedan poner un pie en la provincia de Buenos Aires, para ponerle un nombre Pharmacity. Sí. Y bueno, la legislatura bonaerense le ha puesto un freno a esto. En este caso es un intento nuevamente de fortalecer y favorecer a las grandes empresas farmacéuticas. Con el resto de los artículos sucede lo mismo. Por ejemplo, respecto a la modificación que va a suceder respecto a la ley 26682, que es la ley de empresas de medicina prepaga, claramente beneficia a las 5 o 6 empresas de medicina prepaga más grandes del país, que son Médicos, Galeno, MIN y demás. Así que en ese sentido es muy claro a quién beneficia y a quién perjudica, ¿no? Vos ahí tocaste un tema que yo decía al principio que nos han escrito muchísimo, que tiene que ver con cómo van a quedar las obras sociales en función de que a partir de ahora se podría ir a la prepaga, ¿no? Y pasarse una prepaga. Ahora, por otro lado, que eso siempre tiene un cierto tiempo, pero por otro lado, ya lo están diciendo las prepagas que van a aumentar, creo que un 50% más o menos en enero. Digo, ¿quién va a poder tener una medicina prepaga? Solamente va a quedar para algunos sectores. Mirá, es muy interesante esto que decís, porque en términos de análisis del discurso, ¿no? Claudio Velocopit, que es el presidente del grupo Swiss Medical, lo dijo con total claridad el otro día en una entrevista. Bueno, por un lado, él no solo es el presidente de Swiss Medical, sino que el presidente de la UAS, que es la Unión Argentina de Salud, en donde se ven comprendidas la mayor cantidad de empresas de medicina prepaga, es como la gran cámara que concentra las prepagas, y por un lado anunció que las prepagas van a aumentar entre un 40 y un 50%, y cuando el periodista le hacía mención acerca de la dificultad que va a tener la gente para pagarlo, él, sin ningún tipo de tapujo, mencionó y bueno, que habrá caídas del sistema, obviamente, y que las prepagas se transformarán en un bien absolutamente de lujo y que podrán simplemente tenerla quienes puedan pagarlo. Van hacia ese sistema. Lo que deroga este DNU, o lo que plantea derogar, que también fue enviado en la ley Ómnibus, es básicamente que la Superintendencia de Servicios de Salud, que era el organismo que regulaba o le ponía un tope a los aumentos de precios, deje de existir como tal, deje de tener esta competencia. Por ende, las empresas de salud privada lo que van a poder hacer es aumentar sin ningún tipo de restricción, con todas las complejidades que esto tiene, ¿no? Porque estos caídos, como tanto mencionó Milei como Velocopit, sí, una vez que salgan del sistema y quieran incorporarse a otra prepaga más barata o a alguna obra social, obviamente se van a encontrar con otro tipo de restricciones que tiene que ver con que le van a rebotar la afiliación por algún tipo de preexistencia, o los van a incorporar pero comprándole un monto diferencial muy alto, les van a cobrar copagos, coseguros. Se va a volver muy compleja realmente la situación. El nivel de judicialización de la salud va a ser muy alto, porque la gente va a enfrentar a las empresas mediante amparos. Sí. Por ende, la verdad que el futuro es bastante incierto, muy complejo. Y en relación al funcionamiento de las obras sociales, digo, porque es un sistema que tiene la Argentina, un subsistema dentro de un sistema más grande, ¿no? Como es la salud. ¿Qué puede implicar, no? Porque es un sistema solidario que justamente a partir del aporte, ¿no? de cada trabajador brinda bueno, muchísimas prestaciones a la cual por supuesto que una persona en libertad de mercado, como que es lo que nos proponen, no lo podría afrontar, ¿no? ¿Cómo pueden quedar en su funcionamiento, en su gestión con estas medidas, ¿no? Porque bueno, hay muchas prestaciones. Principalmente lo que se pierde es lo que vos mencionaste, que es la característica solidaria del sistema, que precisamente está pensado y está conceptualizado desde su creación de ese modo, en donde el joven financia al más grande
y el sano financia al que tiene alguna necesidad de salud. Es de ese modo en el que está concebido. Lo que se genera a partir de esta ley es que las prepagas se incorporen al régimen de las obras sociales, por ende ese 9% de entre el 6% de aporte y contribución que se descuenta al recibo de sueldo y va a la obra social sindical, ya no dejaría de ir a la obra social sindical y uno lo podría elegir para elegir cualquier tipo de empresa de medicina prepaga. Con una aclaración también que a veces no se menciona. Sí. En la Argentina, la Superintendencia de Servicios de Salud lo que administra también es el Fondo Solidario de Redistribución. Sí. Este fondo es el que es utilizado para los medicamentos de alto costo y las prestaciones de alto costo y baja incidencia, que es para aquellas prestaciones que están muy por encima de los precios habituales y la Superintendencia subsidia a la obra social que da ese tipo de prestación. Esto era simplemente para las obras sociales nacionales. Bueno, las prepagas incorporándose en este sistema también serían beneficiarias de este dinero, que es un reclamo histórico sectorial privado, porque obviamente quieren acceder a este dinero, a este subsidio estatal. Con otra paradoja, ¿no? Porque a veces se plantea que el Estado está de más, pero cuando el Estado puede subsidiar al sector privado, en ese caso no hay ninguna discusión. Así que nada, lo que va a pasar básicamente es que un montón de obras sociales nacionales, sindicales van a desaparecer, van a perder muchísimos afiliados, y se van a ver beneficiadas estas 5 o 6 empresas de medicina prepaga más grandes del país, que son las anteriormente mencionadas, ¿no? Yo sabes que hay una cosa que te escuchaba atentamente, Santiago, y aprovecho para volver a presentarte que estamos charlando con Santiago Quintana, sociólogo, magíster en Sistema de Salud y Seguridad Social, que en estas medidas, ¿no? Pienso en el sector de discapacidad, ¿no? Que es un sector que es muy vulnerable, ¿no? Dentro de las políticas y las gestiones de las obras sociales. Pienso, ¿no? En algo que vos seguramente lo tenés bien claro, es por un lado cómo funcionarían con estas medidas, y también, ¿no? Dentro de un campo como es el de la salud, que es un campo donde el nivel de gasto con todos los niveles de inflación y dificultades que tenemos puede ser realmente muy difícil, muy complejo, ¿no? No solo con la discapacidad, sino que también toca algunas cuestiones vinculadas a la ley de salud mental. Efectivamente, como vos decís, no ha dejado ningún área por tocar. Sinceramente pareciera como que estaba preparado de antemano esto, porque todos estamos de acuerdo. Leí un informe hace un rato a la mañana, sí. En las conclusiones, el informe soberanía sanitaria, que lo recomiendo porque coincido con su mirada, y en las conclusiones decía algo así como que todos coincidíamos todos los que trabajamos en el mundo de la salud, sí. De hecho venimos militando y trabajando por eso, acerca de una profunda y estructural reforma del sistema de salud. Años hace que venimos hablando de esto, la integración sí. de los sistemas, etcétera, mayores niveles de regulación, de articulación. Esto claramente es una reforma, pero es una reforma que está en contra de los sectores más vulnerables y totalmente orientada a hacer una transferencia de ingresos de los que menos tienen a los que más tienen. Claramente, no hay ningún tipo de discusión al respecto. Es muy explícito, es muy llamativo lo que está pasando, porque pocas veces en la historia, te diría, se ve tan claro como algunos sectores se ven beneficiados en contraste a otros, ¿no? Por ende, sinceramente es muy triste lo que está pasando, porque hay algunas de estas reformas que incluso después van a ser muy difícil de volver a conquistar. No se trata simplemente de que gane otro gobierno y saque otro decretazo y todo se vuelva para atrás. Va a haber efectos que van a ser muy difíciles de levantar. Eso es sinceramente lo que me preocupa, ni que hablar del bolsillo de la gente, ¿no? En materia de los aumentos de las cuotas y demás. Pero mi preocupación es de índole sanitario, porque va a haber algunas cuestiones que realmente van a afectar a la salud de la gente. En relación a, vos recién nombrabas en relación a discapacidad y salud mental, que siempre tiene una íntima relación, ¿qué implicaría, ¿no? Todo esto, ¿no?
Sí, bueno, hace rato ya desde el gobierno de Mauricio Macri que se viene coqueteando con desjerarquizar a la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. En su momento, no sé si recordás que se la quitó de la órbita del Ministerio de Salud, se la pasó a Presidencia de la Nación, se le sacaron funciones. Sí. Mira, para serte sincero, la semana pasada en el Boletín Oficial se anunciaron las nuevas autoridades. Eh, Hay que esperar a ver qué es lo que ocurre con eso. Lo cierto es que no no hay grandes implicancias en esta reforma, en la ley ómnibus o el decreto, pero bueno, hay que estar atentos porque siempre es un área que se ve modificada o se ve perjudicada, sobre todo también, por ejemplo, en materia de la seguridad social y su vínculo con la discapacidad. Vos sabés que la superintendencia maneja lo que es el mecanismo de integración, que es el sistema también de financiamiento a las prestaciones por discapacidad. Hay que estar muy atento a ver qué sucede con eso, ¿no? Claro, a ver, con esta desregulación, si de alguna manera va a seguir funcionando o va a ser recortado también, ¿no? Y todo pareciera indicar que sí, todo pareciera indicar que sí. Va a haber que estar muy atentos en la responsabilidad histórica, te diría que van a tener los diputados y senadores en el transcurso del mes de enero, va a ser trascendental, ¿no? Para que le puedan poner ojo a cada una de estas cuestiones y no dejen avanzar algunas cuestiones que, te repito, lo que me preocupa es que algunas pueden llegar a ser irrecuperables. Por ende, en el caso de avanzar, sinceramente estaríamos hablando de retroceso histórico. En términos de salud mental, Santiago, una de las cosas que plantea es volver a abrir la posibilidad de los manicomios monovalentes, hospitales psiquiátricos y que, que vuelva a esta posibilidad de que un juez, por ejemplo, decida en la justicia una internación, que siempre es un tema de controversia, ¿no? De controversia de la propia práctica de salud y de salud mental. Ahora, esto beneficia al sector privado, que por ahí ha sido el que quizás en todos estos años, luego que sale la ley, es el que tardó o no se ha adecuado a la ley de salud mental. Sí, sí, bueno, el otro día la leía a la directora provincial de salud mental, que es Julieta Calmels, que planteaba sí, esto, ¿no? Que que esta ley ómnibus cambia peligrosamente las normas que afectan la salud mental. La ley nacional, código de fondo y convenciones internacionales incorporadas en la Constitución. Acá lo importante que hay que decir, yo no soy abogado, no soy sociólogo, pero estamos entrando en un estado prejurídico. No solo el fondo, el contenido, sino las formas en las que se ha planteado esto, está mucho más vinculado a una monarquía que a una verdadera república, ¿no? El avasallamiento sobre las garantías constitucionales y sobre el sistema republicano, dándole de espalda al Congreso, es sinceramente muy llamativo. Nada de eso, nada de este modo puede salir bien. Y en materia de salud mental estamos en la misma sintonía. Aparte, te agrego una cosa que me parece muy importante, y todo este tipo de reformas están siendo totalmente inconsultas con los distintos sectores, los distintos profesionales específicos, las familias. Este tipo de reformas necesitan y requieren necesariamente de consensos. No, por eso, por un lado tengo la esperanza de que no salga, porque entiendo que un montón de sectores se están manifestando y los propios diputados y senadores van a tener que tener mucha responsabilidad en esto, porque si no, tal como decís vos, aquellos que padecen alguna enfermedad de salud mental, personas con discapacidad y cualquier otro tipo, mirá, te digo, personas que el 10% de la población argentina tiene diabetes, los niveles a los que se van a ir los medicamentos, los insumos, la insulina, las tiras reactivas, etcétera, etcétera, va a ser realmente muy preocupante y obviamente va a hacer que el sistema público colapse, ¿no? Porque la migración que va a haber de aquellos que tenían una prepaga o una obra social y no puedan pagarla más al subsector público va a ser sinceramente alarmante. Santiago, te vamos a agradecer por la comunicación. Seguramente vos lo estarás viendo, ¿no? Por supuesto, como sociólogo, ¿no?
cómo justamente, ¿no?, los distintos sectores sociales de la multiplicidad que tiene la salud, cómo de alguna manera está tratando de atravesar esta situación y empezar a construir lo que se viene, ¿no? Porque es un momento muy complejo, con cada uno con su particularidad, ¿no? Porque estamos hablando de la salud donde hay una diversidad enorme de servicios, de prestaciones, de dispositivos, ¿no? Así que, bueno, te agradecemos muchísimo. No, te agradezco a vos y mira, el silencio es un privilegio, el silencio es complicidad. Por ende, es muy importante que todos aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidad nos manifestemos porque sinceramente es muy peligroso lo que está pasando. Gracias, te mandamos un gran abrazo de acá de Mar del Plata. Hasta luego, gracias.